Bueno, gente, vamos a ver a Agustín Laje, que habló con Fabián Doman y sinceramente le dio clases, porque la verdad que Fabián Doman no entiende nada, nada. Vamos a verlo y después doy la reacción. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Doman te saluda. ¿Qué tal, Doman? ¿Cómo le va? Bien, Mucho Agustín. gusto. ¿Sabes que yo pensé, esto lo digo en serio, que vos ibas a encabezar la lista en Córdoba? Lo dije, te habrás escuchado, lo dije en 23.000 lugares. No, pero en serio lo digo, ¿eh? Vos sabés que había mucha gente pidiéndolo. Yo. Y yo siempre dije lo mismo. Yo, Y es que... sumame a mí, porque me parece que representabas bien el pensamiento de Sí. Milei para el electorado cordobés. Por eso lo digo. Bueno, mirá, yo a Javier lo conozco hace una década, mucho antes de que ingresara en la política, y me siento representado en el ámbito de las mismas ideas. Ahora, yo estoy haciendo un doctorado en España y todavía me falta un año. Ah, Entonces, lo que siempre dije fue, yo termino el doctorado y quedo a disposición. El año próximo es mi último año. Y vos sabés que los medios en general pensaban que era algún truco de campaña, algún estratagema, pero es más, en Córdoba los medios locales decían que seguro yo iba a ser candidato de lista, pero al final no, y se dieron cuenta que no estaba mintiendo, que era la verdad. Tengo que terminar antes un doctorado en filosofía que hago en la Universidad de Navarra y después ya quedo liberado. ¿Y dónde estás? ¿Acá o allá ahora? No, yo ahora estoy haciendo escala en Perú, por eso Ah, puedo bueno, tener gracias. sonido ambiente. Bueno, muy amable. No, No, con no, todo gusto. salís perfecto. Acabo de Bueno, aterrizar. quiero escuchar tu mirada de lo que está pasando hoy. Bueno, venimos de una crisis política importante, ha sido un año políticamente difícil. Eh, el punto de inflexión se dio en septiembre, sin lugar a dudas, con las elecciones de la provincia de Buenos Aires, elecciones que institucionalmente no son tan importantes como lo fueron simbólicamente, porque terminaron nacionalizadas y eso generó un gran daño político que se trasladó al daño económico. El gobierno tiene el desafío de recuperar digamos así, el dominio sobre la agenda pública, de hacer buenas elecciones, tener buenos resultados en menos de 20 días que son las elecciones, y eso le permitirá tener una economía más equilibrada. Aquí lo que está en juego, digamos, no es necesariamente el proyecto económico ni el proyecto cultural, sino la estrategia política. Los errores, a mi juicio, han sido errores de estrategia política. ¿Cómo cuáles? Muy interesante lo que decís. ¿Cómo cuáles? Bueno, a ver, por ejemplo, ir a competir determinadas elecciones en provincias donde tenías gobernadores que eran aliados, por ejemplo. Corrientes. Eh, Exactamente, por ejemplo. Ha habido también cierto malestar con el armado de las listas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Se han tomado decisiones que hay que hacer una autocrítica. Entiendo que el Partido de la Libertad Avanza, del cual yo no soy ni siquiera afiliado, aclaro, soy simpatizante nada más. Entiendo que se ha iniciado un proceso de autocrítica y muchos esperamos que esa autocrítica genere un cambio estratégico para recuperar el buen rumbo político, que es importantísimo. Javier Milei siempre suele concebir el poder en términos de tres dimensiones: la dimensión de la batalla cultural, la dimensión de la gestión y la dimensión de la batalla política. Como te decía recién, la batalla cultural yo entiendo que está bastante bien. Del otro lado, todavía no tienen ni pueden recuperar un discurso cultural significativo. Ellos solamente pueden decir en este momento no, no a la motosierra, no al ajuste, no a Milei, pero no tienen capacidad de crear un nuevo relato todavía. La cuestión de la gestión ha mostrado que las políticas económicas del gobierno son buenas, se ha controlado la inflación en muy poco tiempo, somos un caso de estudio en el resto del mundo y en las principales universidades, y eso te lo digo con conocimiento de causa. Conmigo se suelen contactar universidades, por ejemplo, como la de Oxford, Mm. hace relativamente poco, para que yo le pase un mensaje a Javier Milei para ir a dar una clase a Oxford, por ejemplo. También lo mismo universidades de Estados Unidos. O sea, esto te puedo asegurar que en las grandes universidades de Occidente se está estudiando la Argentina como un caso de éxito. La pobreza pasó de 57% cuando la destapaste a 32-33%, que fue el último Quiero, quiero, resultado que dio. quiero volver a un punto que me Entonces parece. tenés un Sí. problema político. Me parece muy Sí. interesante un punto tuyo, porque habla muy bien de vos. Por supuesto, defendés a Milei, defendés sus ideas, sos uno de los que va al frente en la batalla cultural, pero dijiste, tenemos que ser autocrítica. Tiene mucho Ujú. valor porque vos, y me imagino,
por tu rol en la batalla cultural, no estás metido en las internas, ni con Santiago, ni con Karina, estás en No, otro lugar vos. Por eso me parece que tiene no, mucho valor que lo digas vos. Sobre las batallas culturales, a ver, por sí, ejemplo, me decís, mira, yo creo que el Estado no tiene que pagar un festival. Hoy, Agustín tiene razón. Te digo, no entiendo el INADI y viendo lo que vi, tenés razón vos. No entiendo el sí, Ministerio de la Mujer, cuando para mí es una función de la justicia y hay que sí, dotarlo de presupuesto, tenés razón. O sea, sí. hay cosas en las que estoy a tu lado. Ahora, ¿había que meter la batalla cultural en discapacidad, por ejemplo? ¿O en el Garraham? ¿Ahí no te parece que se fue larga la batalla cultural, se pasó en algunos temas y no en otros, cuando capaz que se pudo haber insistido? Eh, Está muy Mira, liberado el mundo libertario para dar un montón de batallas culturales. Ustedes no tienen compromisos. ¿Me seguís mira, a a dónde mí, voy? sí, 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 entiendo. A mí no me gustan las batallas que abren al mismo tiempo demasiados frentes. En ese sentido, el kirchnerismo hacía un juego bastante inteligente porque ellos iban de una batalla en otra. Vamos a recordar que el concepto batalla cultural no es un concepto de la derecha, es un concepto que la derecha lo aprende en todo caso de De la la izquierda, izquierda. por supuesto, sí, claro, sí, Exactamente. totalmente, de Ellos acuerdo. hablaban en su Sí, sí, momento de batalla cultural. sí, Ahora, claro, ahora, sí. viste, dicen, no queremos más Sí, batalla sí. cultural, pero ellos cuando Ujú. estuvieron en el poder, en realidad, se agarraban de las teorías de Antonio Gramsci, el ideólogo de la batalla cultural, procesadas por Ernesto Laclau, uno de los Te iba a filósofos decir, del Ernesto socialismo del Laclau, siglo me sacaste XXI. la palabra de la boca. La grieta actual Exactamente. la crea Laclau en el conflicto con el campo del 2008. Es verdad. Exactamente. Ahora bien, ¿qué Absolutamente. hacían ellos? Ellos iban de un enemigo a otro y hasta que no derrotaban a uno no pasaban al subsiguiente. Empezaron con las Fuerzas Armadas, después se fueron contra el campo, después contra los medios, después contra la justicia y así iban uno por uno, no todos al mismo tiempo. Yo creo que hay que, digamos, aprender eso. Hay batallas que son más urgentes que otras y también hay que saber comunicar bien. El tema, por ejemplo, me mencionabas de la discapacidad. Bueno, a ver, es cierto que había habido un desmanejo atravesado por la corrupción, donde se han otorgado pensiones por discapacidad a muchísima gente que no es discapacitada. Te cuento, por ejemplo, una anécdota que es del día de ayer. Ayer yo estaba en Buenos Aires, me tomé un taxi para ir a Aeroparque y venía charlando con el taxista y me contaba que su hermano se dedicaba a fingir que era Rengo en el subte para pedir plata. Y me dice, mi hermano en realidad no es Rengo, él finge en el, dice, y le dan bastante plata porque además tiene una pensión por discapacidad que se la dieron hace algunos años. Dice, yo soy un laburante y mi hermano es un estafador que está apañado por el Estado. Bueno, evidentemente son temas muy delicados, donde aparte hay sufrimiento humano del otro lado, además de los vivos, obviamente, fuera de los vivos tenés gente que realmente necesita la ayuda del Estado para este tipo de cosas, y la doctrina libertaria o las ideas libertarias pueden muy bien contemplar un Estado activo en torno a una ética de la emergencia, esto así lo denominaba, por ejemplo, Ayn Rand, o incluso el propio Hayek, que es habitualmente referenciado por Javier Milei, premio Nobel de Economía y uno de los grandes pensadores de la Escuela Austríaca de Economía, decía que el Estado tiene que Es importante esto que socorrer. estás hablando. Yo también leía von Mises y von Hayek, vengo de Unión Liberal. Sí, sí, Es muy importante lo que sí. decís de la ética de la emergencia. ¿Por qué no le, Y perdón, por qué no le decís esto al presidente? Que lo diga. Está bueno, buenísimo lo que mira, estás te, diciendo. te cuento una cosa, porque claro, Mises se enoja con Hayek, Mises ¿Eh? era el maestro de Hayek, y Mises se enoja con Hayek porque Hayek en Derecho, Legislación y Libertad y en los Fundamentos de la Libertad dice, bueno, el Estado bien puede concebir situaciones donde ayudar a los ciudadanos a salir del pozo en el que están, o sea, un mínimo del cual nadie Y pueda hablaban caer. también los alemanes, los economistas alemanes de posguerra del postulado de la tendencia, que Sorel le explicaba Exactamente, mucho que era, vamos hacia un objetivo, no lo sí, alcanzamos un 100%, digamos, pero alcanzamos el sí, 70%. Es más importante el 70 que no exacto. haber hecho nada. Bueno, eso se llama ética de la responsabilidad según Max Weber. O sea, en la política uno nunca va al óptimo,
siempre va a una situación, digamos, que es mejor que la que uno tenía, pero no necesariamente la ideal. Entonces, como verás, en el pensamiento libertario tenés matices, bueno, vos lo sabés muy bien, tenés matices, tenés Liberal. distintas, Yo liberal soy y libertario tenés, ok, ok, pero digo, si conoces a Mises, conoces a Sí, Hayek, leído, tuve que etcétera, leerlos. Los leí con bueno, no, los tenés... leí porque soy del primer SEADE de Venegas Lynch padre del año de la Claro. década del 80. Soy un Ah, señor mirá mayor vos. yo. Entonces, digamos, vos tenés libertarios que son anarcocapitalistas y que ellos consideran que cualquier intromisión del Estado es un ataque directo hacia la libertad, y libertarios que yo diría libertarios realistas, que saben que vivimos en una época de hegemonía del estatismo, donde uno tiene que tratar de disminuir lo más que pueda el Estado en términos de sus Probables posibilidades y posibles, políticas claro, esa es la reales. postura. La UCD que Exacto. planteaba, queremos que el Estado gaste en salud, seguridad, educación y justicia, que no gasten nada más. En los años 80 éramos chinos hablando japonés cuando planteábamos eso, Exactamente. pero metimos la idea en la década del 90, ¿no? Ahí nos compraron. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, en eso también, yo te digo, Javier Milei a esto le llama las restricciones, y él es consciente de que la política no es lo mismo que el libro. En la política, en la vida real, tenés un montón de restricciones y tenés que aprender a jugar con ellas. Yo, insisto, seleccionaría mis batallas, no O sea, vos tendría estarías, todas al muy mismo interesante lo que tiempo. estás diciendo, Agustín, porque vos sos muy referente de la batalla Sí. cultural. Quizás más de lo que vos sabés. Entonces, ¿el punto cuál es? Y muchos libertarios te siguen. ¿Vos estarías de acuerdo con la apertura política del gobierno post elecciones? De repente, ministros de otro espacio, por supuesto, no un ministro puesto por Cristina. Estoy hablando dentro de parámetros No, razonables, no. no, por supuesto. Claro. Pero Ah, digo, no sé, un Schiaretti en el gabinete. no sé si Schiaretti. Bueno, Bueno, a ver, justo no a vos sé, te hoy. tiré Schiaretti. No, perdón, lo saco. Sí, sí. A vos justo No, sos de mirá, Córdoba, no. Olvídate la mirá, a pregunta, ver. no, no. No, Luis La Juez. A mala- ver, Luis Juez tampoco. mira, acá hay una realidad que es la Tiene siguiente. mucha gente No, importante Córdoba, por eso los nombres que doy son no, cordobeses. claro, claro. No, no, no. Y aparte, a ver, Rodrigo. Luis Juez, perdón, Luis Juez es un gran aliado del gobierno. Por Y eso. mirá que él ha votado cosas que a mí no me Pero ahí gustan, vamos, Agustín, pero no lo pero, llamaron a pedirle disculpas. Ahí bueno, Karina lo llamó. bueno, Pero bueno. digo, Mirá, la situación que yo veo es la siguiente, más o menos de o forma de Loredo, o aproximada. Rodrigo. A mí me gusta más Luis Juez que de Bueno, Loredo. Luis, ok. Está Te bien. digo, No te quiero meter en la mirá, interna cordobesa. Luis. Mira, yo veo esto, Doman. El país se configura de la siguiente forma. Tenés un tercio que banca fuertemente a Milei, más o menos, esto Sí, es sí, 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 aproximado. coincido con vos. Un tercio que banca indefectiblemente al kirchnerismo. Y después Populismo tenés, de izquierda, sí. exactamente, después tenés un tercio que fluctúa por distintos espacios, Exacto. que va variando su voto. La Libertad Avanza tiene que entender que ese voto lo puede conquistar de manera definitiva cuando nuestro proyecto de país esté sobre ruedas. Todavía no está sobre ruedas, hay que ponerlo sobre ruedas. Y para ponerlo sobre ruedas necesitas hacer alianzas con sectores que no son idénticos ideológicamente, pero que te pueden ayudar. Y en eso consiste la cintura política, ¿Y que por no qué es mi les costó campo. tanto hacerlo este año? Perdóname, Bueno, Agustín. a ver, eso Es se la lo tendrían que autocrítica, preguntar, claro. digamos, a los que finalmente hacen la estrategia y La toman las autocrítica, decisiones, que claro. no soy yo. Pero ¿Le puedo- entonces a- no a- son libertarios. Nah, ¿Perdón, bueno. cómo? No Sí son son. Equivocados. un pareja. Mirá, no, Un, no lo sé. Buena la pregunta. ¿Sebastián Pareja es libertario? No lo conozco. Te soy franco, Está bien. te soy Él no está en la completamente No, está cuestión franco. bien, está política. bien, Agustín no está en la No cuestión lo vi. política. No, mira, a ver, te estoy siendo franco con absolutamente todas las respuestas, porque no me ata nada a nadie, ni digamos tengo ningún jefe que me vaya a Sí, decir sí, nada, sí. porque Te voy a digo, decir lo que yo tenés que a decir, por pareja, supuesto. Pero, no lo conozco, no lo vi en mi vida, te cuento, nunca pude conversar con él, no es la línea que a mí me gusta. está bien. Para mí, dentro del gobierno, la línea que representa el espíritu de la Libertad Avanza es la línea de las fuerzas del cielo. Ahí tenés una Ahora, militancia sí, orgánica ahora, que sabe Agustín, de las ideas. esto que estás Sí. diciendo, ¿lo has escrito? Ahora me decís sí, quedé yo como la mona quedo. ¿Lo has escrito así como lo estás contando ahora?
Mirá, no lo he escrito porque hace rato que no puedo escribir otra cosa más allá de mi tesis doctoral. No somos Lo, amigos, pero ¿te puedo sugerir algo para sí, ayudar a decime. Milei y al gobierno? Sí. Escribilo. Mirá, Escribilo porque a vos te leen, ¿eh? A vos te siguen. bueno, te tomo Escribilo porque es muy interesante la te tomo explicación la que di. sugerencia. Hiciste una explicación muy interesante que al gobierno le vendría muy bien que la digas, que la escribas, porque saben que lo haces de buena leche. Y gente que no es del Sí, gobierno le va a quedar muy bien. bueno, ojalá, a ver, acá hay completa libertad, como yo te decía. Por eso. Está la sensación de que uno, si es parte de esto, si apoya, no puede disentir con absolutamente nada, pero eso es una sensación falsa. Yo, como te digo, empujo todo lo que puedo. El otro día estuve disertando en el evento del Movistar Arena. Después de la banda me tocó a mí dar un discurso de unos 20 minutos más o menos, con lo cual me tienen en cuenta y ellos saben que yo no necesariamente Por eso te lo estoy de estoy acuerdo con diciendo. la, Bueno, con la línea política que, por que, que, eso. que aparte, digamos, acá necesitamos hacer una buena elección en octubre. Por suerte la campaña está volviendo a ponerse en marcha después de una situación con Spert que fue tétrica, que finalmente se desanudó ese nudo mortal. Y bueno, tenemos una oportunidad que no hay que desperdiciar y yo, insisto, me parece bien el otro día la reunión con Mauricio Macri, me parece bien que los aliados puedan tener eventualmente algún lugar donde se sientan cómodos, porque hasta que el proyecto de la Libertad Avanza no esté sobre ruedas, definitivamente funcionando, bueno, ese voto blando va a estar Perdón, fluctuando perdón de mi constantemente. parte. ¿Hablás, sos Sí, amigo, tenés contacto frecuente con Márquez? claro, Porque Márquez dijo es mi algo muy, maestro salió con además. nosotros el lunes y dijo algo muy Sí. parecido a vos. Bueno, Márquez es mi maestro, yo lo conocí cuando yo tenía 15 años, hoy tengo 36. Ah, sos joven. Leí su primer libro, fui a una conferencia suya, quedé en contacto con él y él me enseñó la mayoría de las cosas que sé. Escribimos libros juntos también, Dice cosas hemos parecidas publicado a dos vos, libros el del juntos. gobierno, puntualmente el tema expert. Yo creo que te voy a decir lo mismo que le dije a él. Escriban esto que están diciendo porque le va a hacer bien Mm. al espacio libertario y le va a hacer bien al país. Bueno, Es agradable te voy a escuchar tomar que la... es agradable escuchar que gente que escucha al presidente diga, hacemos autocrítica, esto lo estamos haciendo bien, esto nos equivocamos, en esto tenemos que Sí. corregirlo. A mí me parece que está bien, que cae bien. Eh, Mira, después de lo que pasó con la provincia de Buenos Aires, lo que se convocó a hacer es precisamente una autocrítica. bueno, Y uno tiene que revisar las cosas que han funcionado y las cosas que están exactamente, tambaleando. tal cual, Yo es así. insisto, yo creo que el programa, tanto en seguridad como en economía, que eran los puntos más importantes por los cuales se lo votó a Milei, las cosas están bien planificadas, está funcionando, se redujeron los homicidios, se redujo el narco, se redujo la inflación, se redujo la indigencia, la pobreza. Obviamente, ¿tenemos un país ideal? No, no podés tener un país ideal después de prácticamente 2 décadas de socialismo del siglo XXI, pero la cosa estaba marchando bien, la batalla cultural estaba marchando bien. Fíjate, toda la Exacto, agenda woke en Argentina, la agenda exacto, woke era una caricatura, es un exacto. meme, continúa haciéndolo, la batalla cultural está bien, lo que está complicado es la política porque somos un partido nuevo. Digo, somos, pues yo me siento parte, pero en realidad, como te decía, ni estoy afiliado. La Libertad Avanza es un partido nuevo que está experimentando por primera vez el poder y bueno, obviamente se van a cometer errores. Es Sí, normal que esto absolutamente. La pase. única manera de enmendarlos es reconocerlos. Señor, un gusto la primera vez que hablamos, creo. Un gusto Sí, ojalá conocerte. que no sea la última. No, y a tus órdenes. Acá tenés un liberal de Mises y Hayek de la UCD del Sogaray Qué de hace grande, qué 40 grande. años. Cuando vos creo que no habías Fantástico. nacido. Abrazo enorme. No, fuerte A abrazo, Nico sí, Nico gracias. lo leí, él me leyó a mí, inclusive hizo un libro mío que me citó, así que mira. Mira, cuando pueda te voy a mandar un libro Todo, mío mándame entonces de todo, sin regalo. duda, dale, Dale, dale. Abrazo gran enorme. abrazo. Chau, Chau, chau. chau. Bueno, 1:24. La verdad, yo a este señor lo pondría en la tele de acá al 27 de octubre. Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muy buena esta charla de Agustín Laje con Fabián Doman ahí por la radio Splendid, una radio bastante zurda. Bueno,
O sea, es un momento muy particular en la política argentina, porque nos encontramos, obviamente, con un gobierno, esto no hay que hacerse los boludos para nada, es un gobierno, obviamente, que ha tenido errores autoinfligidos, es así. A ver, obvio, la oposición hace lo que sabíamos que iba a hacer, o sea, no nos sorprende nada, por lo menos a mí no me sorprende nada, o sea, para mí no están haciendo nada de lo que no supiéramos de antemano que eran capaces de hacer. Sí, ¿y qué iban a hacer? Todo lo que están haciendo ahora, tratar de, a través de la bandera del Garraham, a través de la bandera de los discapacitados, a través de la bandera de los jubilados, embanderarse con eso para voltear al gobierno. Obviamente, esto ya sabíamos que iban a sacar ese tipo de artimañas. Pero el gobierno no se puede mandar las cagadas que se está mandando. Es la realidad. O sea, y vos me decís, bueno, sí, pero era una operación Lodesper. Sí, era una operación Lodesper en el momento en el que salió, porque si no, esto se hubiera hablado hace 6 meses. Y salió justito, qué casualidad, antes de las elecciones. Y estamos de acuerdo. Pero vos tenés que revisar todo el prontuario de a ver si, saldrán con esto, de Lodesper saldrá con esto nos afectará, cómo afectará a la opinión pública, etcétera. O sea, hay errores que no se pueden cometer cuando la oposición es la oposición que tenemos. En otro país quizás la oposición es súper blanda, tranquila, qué sé yo, que aún así en cualquier país del mundo obviamente la oposición te tira, pero en este país justamente la oposición es lo peor que hay, lo peor, porque no quieren, o sea, se dicen, no, porque nosotros, o sea, de repente a mí me causa mucha gracia, porque te hablan de economía los que destruyeron el país, ¿no? O te hablan de corrupción los más corruptos de todos, o sea, es impresionante, o sea, es como si no tuviéramos, o sea, o yo no, pero digo, es como si la gente no tuviera memoria, ¿no? Decís, pero no se acuerdan de la inflación que teníamos, de la cantidad de pobres que teníamos, de quién nos trajo hasta acá. Es impresionante, o sea, es algo, la verdad que puede ser, es más de lo mismo lo que se dice siempre y bueno, por eso es que no hay que cometer errores, no hay que cometer errores. Y bueno, y esto es así. Esto de la reimpresión de boletas a último momento. Yo creo que era antes, era antes. O sea, hay un montón de cositas que vos decís, che, acá se podría estar haciendo esto. Pero bueno, es así. Yo creo que acá lo que va a tener que pasar es que se plantee una campaña muy clara de que es esto o el kirchnerismo. Es así. O sea, ¿por qué es así? Porque ¿quién va a venir si no es Milei? ¿Quién va a venir? Ya sabemos. Kicillof con todo el tren fantasma. Así que es esto, gente. Pero bueno. Nada. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Y bueno, nos vemos en el próximo. Y bueno, muchas gracias por seguir bancando. Así que bueno, chao, chao.